queremos dar inicio al tercer encuentro de seminario web organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre. Quiero, a nombre del decano Alberto Duñac, agradecer a cada uno de aquellos que están conectados ya a partir de las 18 horas de hoy, viernes 22 de mayo del año 2020, año que va a ser muy difícil que olvidemos en el futuro cuando recordemos en qué estábamos en este momento. Este es ya el tercer seminario que organiza la Escuela de Medicina. El primero, recordamos, lo hicimos con la ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar. El segundo, con la actual presidenta del Colegio Médico, doctora Isquia Siches. Y quisiera introducir desde ya a nuestra invitada. Ella es la doctora Jimena Aguilera, es médico, una experta epidemióloga de amplia trayectoria. Actualmente es la directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Se desempeñó entre el año 2008 y 2010 como la asesora principal de enfermedades transmisibles en la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C. Entre otras cosas, le ha tocado en su amplia trayectoria académica y profesional reformular el sistema de vigilancia nacional en nuestro país, directamente vinculada a la situación que estamos viviendo. Participó en el equipo de epidemiólogos en la misión a China de la OMS en el brote de SARS del año 2003 y fue la responsable principal de la preparación de nuestro país en la pandemia de influenza aviar, y además le tocó conducir desde la OPS y coordinar respuesta técnica ante la epidemia de influenza H1N1 del año 2009. Ella ahora forma parte del Consejo Presidencial Asesor sobre COVID-19 junto a otros expertos, y desde ya, a nombre de la facultad, quisiera darle la más cordial bienvenida a esta conversación que hemos organizado. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la larga presentación. Es por ya los años, tanta experiencia acumulada. Bueno, contarte, Jimena, que posterior a nuestra conversación vamos a tener un debate de académicos y profesores ligados a la Escuela de Medicina de nuestra universidad. Va a estar Sebastián Pavlovich, abogado, especialista en salud pública, es ex superintendente de salud. José Miguel Bernucci, especialista en salud pública y actualmente profesor de la universidad y secretario general del Colegio Médico de Chile. El doctor Gabriel Cavada, bioestadístico, epidemiólogo, doctor en epidemiología, y Tomás Regueira, que es el actual presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que junto a los internos de la facultad se han hecho responsables de informar día a día del estado de disponibilidad tanto de camas críticas como de ventiladores mecánicos, que es información muy valiosa para la toma de decisión. Excelente. Bueno, la primera pregunta, Jimena, para que entremos ya en materia, tiene que ver con tu situación personal. Tú tienes una enorme experiencia en estos temas, te ha tocado muy duro desde hace ya un par de meses, y la pregunta concreta es ¿cómo vive Jimena Aguilera esta pandemia? En comparación a las anteriores, ¿la viste venir? ¿Cómo es el día a día de una experta que tiene tremendas responsabilidades en términos de su asesoría directa al presidente de la República y al Ministerio de Salud? Bueno, desde que se decretó la emergencia, desde la primera reunión de emergencia, yo participo con cierta frecuencia en los comités de emergencia de la OMS. Soy parte del listado de expertos, que es el que se convocan para la declaración de emergencia. Estoy participando en el de ébola actualmente. Y supe cuando habían convocado el comité de emergencia para la primera reunión en enero, creo que fue el 17 de enero o 15 de enero, para analizar esta situación y ver si se declaraba una emergencia de salud pública de
interés internacional. Yo cuando supe de esa reunión, la verdad es que pensé que iban a declarar la emergencia por el virus que se trataba, por ser un nuevo SARS. Y porque ya el SARS anterior había demostrado el potencial pandémico. Se considera, de hecho, que ese evento fue la primera pandemia del siglo XXI, y después tuvo la pandemia del H1N1, y esta ya la tercera pandemia del siglo XXI, y cada una ha sido más grande que la anterior. Entonces, yo pensé que iban a decretar la emergencia, después China la decretaron después el 30, cuando China cierra la frontera, como que pensé que podría haber la posibilidad de que efectivamente se controlara como se controló el primer SARS, y que esos casos que exportaron hacia los países iban a lograr contenerlos, pero lo que me sorprendió fue la falla de los sistemas sanitarios de Europa, que en definitiva se prestaron a ser una caja amplificadora del brote, y que eso nos rebotó a nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, era inesperado. Mi situación en relación al brote es un poco distinta, porque, bueno, en el caso del SARS inicial, yo fui en la misión, que era estar ahí mismo, estuve un mes yo en Beijing con el grupo de la OMS, trabajando con los chinos, justamente en la parte de vigilancia, y después en algunas provincias, viendo si se estaban estableciendo las medidas de control y haciendo seguimiento de algunos casos. Y me tocó un brote con un súper diseminador en Tianjin, por ejemplo. Entonces tú estás muy metido como en la situación más local y no tanto en el macro. En cambio, pero esa experiencia a mí me sirvió mucho para la preparación pandémica de Chile. Y después ya durante la pandemia, que nos tocó justo estando en Washington, era mucho estrés en el fondo, porque yo era la cabeza técnica y teníamos la situación de Centroamérica, que nunca había tenido vigilancia de buena calidad de la influenza, no tenían diagnóstico virológico, no podíamos mover a los virólogos de las Américas, porque yo di una orden de que toda la gente se tenía que quedar en sus puestos y prepararse, porque iba a llegar la ola pandémica, porque la influenza es así, es parar el viento, era imposible de detener. Y tuvimos que traer virólogos de Europa y instalar, entonces fue todo muy, muy estresante, con el gran brote en México, con reuniones con Ginebra, en fin. Y estos fueron meses y meses que me crecía el pelo, porque no tenía ni un día libre hasta como agosto, desde más o menos abril a agosto. En cambio, en esta circunstancia es distinto, porque yo no estoy en ningún cargo del Ejecutivo, entonces de alguna forma uno está como inquieto, da recomendaciones, estás todo el día leyendo, pero no estás metido directamente en la toma de decisiones. Entonces es una situación que es rara, digamos, es rara en relación al rol que tuve en los otros brotes, pero bueno, en el fondo te ocupa la cabeza, porque estás todo el día pensando y analizando y viendo si hay que hacer una minuta, si hay que recomendar alguna cosa, discutir. Entonces, desde el punto de vista mental, en el fondo es muy intenso, pero no así desde el punto de vista del trabajo físico, que implica estar todo el día en una oficina hasta la noche, con teleconferencias todo el día con las distintas autoridades, etc. Eso es un poco más aliviado, pero sí me sirve para toda esa experiencia, para empatizar con la gente que está en la respuesta directa a la pandemia, porque muchas veces la gente desde afuera como que ve que todo es fácil, y la verdad es que nada es fácil en una situación de emergencia de esta magnitud, ni siquiera en los países desarrollados. Implica un tremendo trabajo, los equipos extenuados, equipos que no se ven, porque todo el mundo ve lo heroico del equipo de atención de salud, pero no ve lo que significa tener los datos todos los días, y tener que revisarlos, lo que significa la carga asistencial, que es enorme para los médicos, pero eso también implica un trabajo continuo, las 24 horas, y con turnos, digamos, para poder tener los datos frescos para informar a la población. Entonces sí me permite ver, digamos, esa parte de la salud pública que muchas veces es más invisible y que es muy, muy, muy extenuante también. Jimena, ¿cómo es la dinámica de funcionamiento del Consejo Asesor Presidencial COVID en que tú participas? ¿Cada cuánto tiempo se reúnen? ¿Cómo es la construcción de acuerdos? ¿Qué relación hay directamente con la autoridad, con el presidente? ¿Sientes tú que se han tomado en cuenta las principales recomendaciones? ¿Y qué recomendaciones están pendientes respecto de cuarentenas de otras regiones o comunas, o funcionamiento de aduanas sanitarias y cordones debiesen mejorar en el contexto de las recomendaciones que haces tú al presidente de la República?
Bueno, nosotros, la verdad es que el Consejo es Consejo Asesor del Ministro. Sin embargo, hemos tenido 4 reuniones con el presidente. El presidente, la verdad, cada vez que nos hemos reunido con él, nos ha escuchado con mucha atención, toma apunte, nos pregunta. Ha sido muy abierto, en realidad, a las opiniones que nosotros le planteamos. Del punto de vista de cómo funciona, nosotros nos formaron después de que, se conformó después de que aparecieron el primer caso. La primera reunión, de hecho, la tuvimos el 15 de marzo, nosotros como consejo, propiamente tal, nos anunciaron esa misma semana, unos días antes, en una reunión que tuvimos en el ministerio, pero la primera reunión real fue el 15 de marzo. La dinámica es que nosotros tenemos reuniones 2 veces a la semana por Zoom, programadas, digamos, de nosotros, como el consejo, nosotros solos, sin las autoridades, y además tenemos reuniones con las autoridades en forma bastante periódica. En un principio nosotros hacíamos recomendaciones en todos los ámbitos que tienen que ver con la respuesta a la epidemia, y después nos fuimos focalizando en algunos aspectos, respondiendo a preguntas directas del ministro o de la subsecretaria, o levantando minutas en relación al análisis que nosotros hacíamos de cómo está evolucionando la situación. De las recomendaciones que nosotros hemos hecho, yo diría que las recomendaciones cada vez se han tomado más en cuenta. Las cosas que hemos dicho cuando hemos, por ejemplo, hemos levantado la alerta de la situación de Santiago, de que era importante aumentar el cierre porque ya se veía que iba a haber una situación bien crítica. Les pedimos que hicieran reuniones más frecuentes, que no se anunciara solamente una vez a la semana las cuarentenas en las ciudades y en las comunas, y todo eso se implementó. Nosotros, sin embargo, no estamos en la decisión directa de cuando se toma la cuarentena, ni de levantarla, ni de decretarla, porque esa decisión la toma el presidente en la mañana, en las reuniones que ellos tienen. Nosotros sí hemos planteado desde un principio que si se acelera la transmisión debería decretarse una cuarentena, dado que hay otra recomendación que nosotros hicimos de un principio y que yo creo que es la que más problemas ha tenido, que es el tema de aislar los casos. Nosotros creo que el gobierno ha sido muy efectivo en la respuesta a la red asistencial, cosa que ustedes mismos monitorean, que me parece fantástico el sistema que tienen con el doctor Regueira, y que informa respecto de la capacidad instalada, y eso ha sido realmente de muy buena calidad, tanto el monitoreo como la capacidad de amplificar la capacidad de la red, que es algo que los otros países lo ven con mucha atención. Sin embargo, en lo que es la salud pública, en lo que es aguas arriba de este brote, es decir, el evitar los nuevos casos, no hemos sido tan eficaces. Yo creo que de un principio el mismo hecho que no se hayan hospitalizado los primeros casos fue un problema. Y yo creo que en eso hay un tema de la visión que tienen los clínicos versus los salubristas. Cuando nosotros planteamos de que había que hospitalizar a todos los casos, la verdad es que los médicos clínicos no les parece natural. Hay un problema con este brote en ese sentido, de que en realidad puede ser que el paciente clínicamente no tenga indicación de hospitalización, pero ese paciente necesitaba aislamiento. Entonces nosotros no fuimos capaces de aislar adecuadamente los primeros casos, y se produjeron brotes familiares, brotes en colegios, amplificación de la transmisión, y después la difusión de la transmisión desde los estratos sociales altos, por lo menos en la ciudad de Santiago, hacia los lugares de mayor concentración poblacional, que es lo que nosotros estamos viendo ahora como esta gran alza del brote. Entonces, yo creo que esa es un tema en que ha habido debilidad en la respuesta de salud pública, en la capacidad de escalar la respuesta, y es lo mismo que uno ve que ocurrió en Europa. En Europa, nosotros, por ejemplo, a nivel global, existe el Reglamento Sanitario Internacional y hay un instrumento en el que se evalúan las capacidades de alerta de los distintos países. Bueno, el top en capacidad de alerta y respuesta es Estados Unidos, para que tú veas la calidad de la respuesta que ha tenido, y todos los países europeos están todos arriba. Y cuando lo contrastamos con esta realidad, vemos que ese instrumento, todos esos instrumentos que hemos desarrollado, que hemos mirado, en fin, hemos trabajado, yo participé, por ejemplo, en la evaluación externa de Canadá, de su sistema de salud pública. Tuvimos 2 semanas revisando el laboratorio de salud pública, cómo funcionaba la vigilancia, todo fantástico, pero cuando viene el evento, tú ves que hay una falla grande, en realidad, una falla importante en la capacidad de salud pública de efectivamente haber contenido la transmisión, y que es mayor en los países europeos y en Estados Unidos, menos en Canadá
y mucho menos en todos los países que curiosamente forman parte de la PEC. Históricamente la PEC, en la cual yo representé al gobierno de Chile en el grupo de salud durante varios años, tiene el tema de por la gripe aviar. Ellos siempre han mantenido un trabajo mucho más continuo en la preparación pandémica. Todos los países asiáticos que están en APEC, los países de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, y nosotros mismos habíamos mantenido ese trabajo durante mucho tiempo, pero después de que pasó el H1N1 acá como que se dejó un poco de lado, y sin embargo esos países tú ves que continuamente siguen teniendo la amenaza de la influenza aviar, entonces siguen teniendo trabajo porque han tenido nuevamente eventos que les mantienen como un estado más de alerta, y yo creo que eso está asociado a la mejor respuesta que han tenido todos esos países. ¿Cuál es la razón que nuestro país, que está acostumbrado a tener una respuesta histórica, de tradición, exitosa respecto de los desafíos de salud pública, particularmente enfermedades transmisibles, la erradicación en la práctica de la tifoidea, la hepatitis, la capacidad que tuvimos en los 90 de responder a la amenaza del cólera en comparación a nuestros vecinos latinoamericanos, pero hoy en comparación a Nueva Zelanda, a Alemania, a Corea, a Uruguay, que es un país de nuestro continente, todos los indicadores nos muestran que no somos exitosos como lo hemos sido tradicionalmente en el pasado. Estamos viendo una situación crítica. Esa puede ser una de las razones. ¿Cuáles son, crees tú, tomando en cuenta tu experiencia en este momento tan complicado respecto de la demanda de servicios de salud para la insuficiencia respiratoria y la severidad que produce el cuadro respiratorio de este virus, el que nosotros estemos viviendo particularmente en la ciudad de Santiago, en la zona central, en todo nuestro país, en la práctica, en la gran mayoría de las regiones, una situación tan compleja respecto al aplanamiento de la curva y de incapacidad de tener resultados como otros países lo han tenido? Bueno, yo creo que está vinculado a algo de lo que yo estaba diciendo, el tema de los servicios de salud pública, o sea, lo que es la autoridad sanitaria, las instituciones que aplican el código sanitario. Aquí, después de la reforma del 2005, la autoridad sanitaria quedó muy debilitada. Se separó de los servicios de salud para fortalecerla, pero en la práctica se debilitó. Y se debilitó ¿por qué? Por varias razones. Primero, porque no tienen ley médica, no hay médicos especialistas de salud pública en la autoridad sanitaria. Segundo, pasó a depender de una figura política, que es el secretario regional ministerial de salud, que es designado por el ministro de salud y por el intendente. Y es una figura que no tiene formación para ser la autoridad sanitaria regional, a pesar de que incluso en el reglamento, que me tocó a mí participar en eso junto con Fernando Muñoz, que ya falleció lamentablemente, incluso se puso explícitamente que la autoridad sanitaria regional tenía que tener una formación de salud pública. En las autoridades sanitarias no existe la carrera funcionaria en realidad, porque igual que en el ministerio, la mayor parte de la gente es contrata, por lo tanto son equipos inestables, mucho más inestables en el Ministerio de Salud, y por lo tanto las personas que están ahora enfrentando la pandemia no tienen las cabezas, digamos, en el grupo hacia abajo sí hay gente que está desde antes, pero las personas que están conduciendo no tienen la experiencia de haber enfrentado las emergencias sanitarias previas, y eso es un lujo que nosotros nos estamos dando, y que es muy típico de los países latinoamericanos, de tener un aumento, un recambio de figuras técnicas clave, y también de la poca importancia que le han dado políticamente a la salud pública. Cuando aumenta el gasto en salud, aumenta para los hospitales. Después la gente, en general, cuando habla de salud pública, cree que es la atención primaria. Entonces, no hay una visibilización de lo que es la autoridad sanitaria, no están profesionalizados esos equipos, tienen un nivel profesional que no es el óptimo, no tienen los recursos adecuados, tienen una rotación de personal porque entra gente por afinidad política en todos los gobiernos. Este no es un problema de este gobierno, eso ha ocurrido desde los primeros seremis que se nombraron cuando ya eran autoridad sanitaria, nombraron oftalmólogos, cirujanos de mano, otorrinos, digamos, distintas especialidades de personas que querían hacer una carrera política y que ven un trampolín en la autoridad sanitaria regional. Entonces, eso efectivamente no es gratis.
Lo mismo pasa con el Instituto de Salud Pública, que tú conoces muy bien, yo me acuerdo que recién egresado trabajaste ahí un tiempo. El Instituto de Salud Pública es un pilar de la autoridad sanitaria, y tú ves que han pasado un montón de proyectos, pero nunca le ha llegado realmente un proyecto al Instituto de Salud Pública de potenciarlo, de mejorar su infraestructura, de mejorar el nivel, de renta, por ejemplo, de los profesionales. Es un instituto que se tiene que autofinanciar. Cuando han habido proyectos es para sacarle pedazos, no para fortalecerlo, como por ejemplo la Agencia de Medicamentos, lo que sería matar el instituto, porque es la única área que recibe recursos. En cambio el Laboratorio Nacional de Referencia, que es vital para estas emergencias, nunca ha sido objeto de un proyecto grande, ni hay laboratorios regionales grandes, digamos, que puedan ayudar a descentralizar la respuesta. Es decir, está muy atrás toda la parte de salud pública comparado con lo asistencial. Sin embargo, yo creo que, para ser bien justo, el sistema de salud chileno sí está respondiendo a su tradición histórica de ser capaz de remontar una situación tan adversa como tener pocas camas por habitante, y ser capaces de, en la labor clínica y la fortaleza del sistema público y la coordinación con el privado, de estar teniendo, a pesar de la enorme demanda asistencial, resultados bastante buenos. Y eso yo creo que también hay que considerarlo, que es parte de la fuerza, y también refleja todo lo que se ha priorizado en el área clínica en estos años. Se desprende de tu análisis que aparece evidente que posterior a la superación de la pandemia COVID-19 vamos a tener que hacer un gran esfuerzo de reformar, particularmente en el sector salud, la autoridad sanitaria, pero también la vinculación con la atención primaria, el desarrollo de la telemedicina, el financiamiento de funciones que ahora a la gente le hace sentido que son vitales para la calidad de vida y como una función esencial del Estado a través de los servicios de salud y la autoridad sanitaria. ¿Qué país ha hecho las cosas bien en el último tiempo respecto de fortalecer su estructura, su institucionalidad, su capacidad instalada de autoridad sanitaria, que nos pueda servir de modelo? Si bien estos son esfuerzos nacionales y sabemos que esas son las reformas que son exitosas, es un esfuerzo propio, pero siempre existen experiencias internacionales que iluminan el camino de las cosas que hay que hacer o de los errores que no hay que cometer. Sí, yo creo que entre las experiencias que son exitosas es toda la reforma que tuvo Canadá después del brote de SARS, porque acuérdate que el SARS del 2003 hubo 2 países afectados, principalmente China y Canadá, y la OMS recomendó no viajar a esos 2 países, y ellos hicieron una gran reforma y crearon una Agencia Nacional de Salud Pública a raíz de esa experiencia, y tienen una capacidad muy fortalecida, a pesar de lo cual en Quebec han tenido muchos problemas con este brote, no así en el lado, es un país muy, muy federal, y de ese punto de vista no pueden garantizar exactamente la misma calidad de respuesta, y en Toronto han estado muy bien, pero en Quebec no tan bien. El otro país que tiene mucha fortaleza en su autoridad sanitaria, y también la tiene la autoridad ganadera, es Australia, por ejemplo. Nueva Zelanda también es un país que tiene un modelo interesante y fortalecido. Singapur, que es un país más pequeño, que es una ciudad-estado prácticamente, pero tiene mucha población, también tiene un modelo de autoridad sanitaria interesante, así como Hong Kong también lo es. Y yo diría que eso, bueno, y Europa, se suponía que Europa, es que yo normalmente uno podría decir, bueno, el Reino Unido, que tiene el NHS, que es como señero, sin embargo, en esta oportunidad, ninguno de los países europeos, la verdad, es que queda bien parado, excepto Alemania, que tuvo capacidad de frente al desafío, tener una respuesta mucho más decidida, y quizás ese sería un ejemplo que habría que mirar. Recordemos que los europeos tienen un centro para el control de enfermedades de Europa, un CDC europeo, y que no se ha visto por ninguna parte en este evento. Y ese CDC europeo, de alguna forma, también es como un espejo del CDC americano, y que, por ejemplo, para el tema de influenza, hace la vigilancia, para el brote que tuvieron de Chirichacoli, no sé si se acuerdan, uno que hubo un problema entre España y Alemania, que Alemania acusó que era España el origen, y al final eran unos brotes de alfalfa, no sé si recuerdan de eso, pero fue bastante noticioso en Europa. Está siempre metido el CDC europeo, y ahora no figura prácticamente. Entonces, yo creo que Europa tiene que mirar un poco
también qué pasó con su capacidad. Nosotros cuando íbamos, a mí me tocó negociar el Reglamento Sanitario Internacional a nombre de Chile, y cuando yo iba a las reuniones tuve que en muchas oportunidades escuchar de los países europeos que nos decían directamente de que ellos necesitaban saber todos nuestros datos porque no nos creían y nosotros éramos un peligro para sus países, así tal cual, así de poco diplomático. Y tú te fijas que al final, al fin y al cabo, el mayor riesgo que hemos tenido en todos estos últimos años finalmente provino de Europa, que fue la amplificación de la transmisión de este brote. Sí, ya llegando al final de la conversación, Jimena, ¿cuál es tu perspectiva de evolución? Particularmente en dos ámbitos. Eh, ¿Qué escenario vamos a enfrentar en los próximos días, la próxima semana, respecto de camas críticas, demanda, saturación y ventiladores mecánicos? A la gente le preocupa porque desde los últimos días ha sido bombardeada con lo que es evidente, con el aumento de demanda, con decisiones que son muy difíciles de comenzar a utilizar máquinas de anestesia, a conectar dos personas al ventilador cuando debería corresponder efectivamente a una, trasladar a niños a lugares determinados para liberar camas intermedias que se tienen que reconvertir a críticas. Todo ese proceso tan complejo, traslado de pacientes, traslado de equipamiento entre regiones, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál va a ser la semana, los días más difíciles? ¿Estamos llegando al pic de esta demanda? ¿Queda mucho por sufrir? ¿Cuál es tu perspectiva? Algo que en los últimos días ha llamado enormemente la atención de la opinión pública y que genera tremenda tensión y incertidumbre en la opinión pública. Mira, yo creo que es difícil pronosticar lo que va a ocurrir, excepto lo que es obvio, y que va a haber mucha mayor demanda en el sistema asistencial, por lo menos en la semana que viene y probablemente la subsiguiente, debido al importante número de casos, al crecimiento en el número de casos y que trae consecuentemente una proporción de personas que se van a complicar. El problema que nosotros tenemos es que nosotros tenemos este brote entrando al invierno. Y este virus tiene una capacidad de crecer y seguir porque somos todos susceptibles, y todos los estudios que tenemos en otros países donde ya han pasado la primera ola, la verdad es que la tasa de ataque no es tan alta, es decir, todavía queda mucha gente susceptible para enfermar. Por eso nosotros pensamos que es muy importante reforzar en este momento el tema de la contención de la transmisión a través del aislamiento de los casos, y eso es lo que hemos estado conversando con las autoridades, de cómo fortalecer el aislamiento a través de las residencias sanitarias, porque necesitamos ir a cerrar la llave, ir a controlar aguas arriba este brote, porque por más capacidad que tengan instalada y sean capaces de seguir aumentando, eso no va a ser infinito, y no tenemos la certeza de que el virus el brote se vaya a comportar en nosotros como fue en otros países que iban hacia una situación de primavera, que a pesar de que el virus se sigue transmitiendo igual, evidentemente que las condiciones de cercanía de las personas son mayor en el invierno que en la primavera, y eso permite que baje un poco la transmisión. La transmisión es función de tres factores principales: la transmisibilidad del virus, que es una característica propia del virus, que no lo vamos a cambiar, la tasa de contacto y la duración de la contagiosidad. De esos tres factores nosotros podemos mover para disminuir la transmisibilidad el uso de los equipos de protección personal, la higiene, o sea, en el fondo lo que es usar mascarillas, por ejemplo, que reduce la posibilidad de transmisión, que sí, a pesar de que a nivel individual, en el público abierto, no es tan efectiva, pero a nivel poblacional, aunque tenga una efectividad del 60%, eso tiene un impacto poblacional. Y lo otro es la tasa de contacto, y esa tasa de contacto se controla aislando primero a los casos, aislando a los contactos en lo que se llama las cuarentenas, y se ayuda con la cuarentena local, la cuarentena total. Entonces, nosotros si bien vemos que esa es la única forma, en el fondo, que estamos controlando esta enfermedad que no tiene tratamiento ni tiene vacuna, tenemos que ser capaces de aislar a los casos, si esa es la fuente de contagio, y hacer un esfuerzo mayor, aunque la gente piense de que en realidad ya está todo jugado, no es así, hay que seguir insistiendo, esta es una enfermedad aguda, las personas dejan de contagiar rápidamente, por lo tanto uno puede retomar el control, y así ha ocurrido con otros brotes enormes, como por ejemplo ha sido el ébola en África, una situación totalmente caótica, y se ha sido capaz de ir retomando el control a través de la búsqueda de los casos y su aislamiento. Entonces eso es lo que nosotros esperamos que
se refuerce esta semana y para contribuir a que disminuya la demanda en la red asistencial, dado que no sabemos en qué momento se va a producir el pic, porque vamos a saber cuando ya pasó en realidad. Entonces no tenemos ninguna certidumbre, son solo especulaciones basadas en cómo ha funcionado el brote en otros lados, pero claramente es distinto el contexto en el cual estamos nosotros, también por el punto de vista estacional, y que no fuimos ya capaces de controlarlo antes de que entrara a los grupos más poblados de la población. Sí, vamos a terminar, Jimena, con dos preguntas que nos llegan por el chat de aquellos que están conectados y queremos agradecer la atención de haber sido convocado y responder a la convocatoria de este encuentro, de este seminario online. El primero es de Andrés Yuibar y nos dice: ¿qué opinión les merece actualmente la situación de la región de Valparaíso? ¿Es necesaria una pronta cuarentena total a algunas comunas más afectadas como Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio? Mira, se cortó un poco tu pregunta, pero la estoy leyendo aquí del chat de preguntas y respuestas. Respecto a Valparaíso, nosotros estamos preocupados de que va efectivamente una tendencia al alza, y como aparece en la minuta en que hicimos pública, me parece que el 19 de mayo, le pedimos al gobierno que sea más proactivo con los cierres en la situación de la quinta región, para no llegar a un nivel en que tengamos una doble demanda en dos ciudades grandes, como sería el complejo o la conurbación Viña del Mar, Valparaíso y Santiago. En la situación en la región, lo que es más crítico al parecer es la situación de San Antonio, y lo otro que hemos pedido reforzar es la estrategia de las residencias sanitarias en la quinta región, es decir, que se trate de avanzar más con esa estrategia, que significa aislar a los casos, y eso produce menos presión para hacer un cierre total, que también va a ser difícil de sostener en una ciudad donde hay mucha informalidad económica, y que es difícil que la gente cumpla realmente la cuarentena por más que uno la decrete. Nosotros sabemos lo que significa. Es fácil decir hagamos la cuarentena, pero no es tan fácil que la gente la cumpla en todos lados. Entonces, por eso también, a pesar de ello, estamos pidiendo que sea más proactivo y que también se fortalezca la estrategia de búsqueda y llevar a los grupos, incluso a los grupos familiares, si es necesario, a una residencia sanitaria para que la gente esté en un lugar adecuado, con una buena atención, con monitoreo y seguros de que nos sigan contagiando. Son situaciones transitorias, por lo tanto, yo creo que necesitamos apoyar más esa estrategia para controlar la transmisión. Para terminar, hay una pregunta del diputado doctor Juan Luis Castro, hecha a las 6:27, dice: para Jimena Aguilera, ¿qué ocurre con el testeo a asintomáticos realmente? ¿Cómo se está saliendo a buscar y por qué la atención primaria de salud está fuera de la estrategia de trazabilidad? Saludos al doctor Juan Luis Castro. Sí. Hola, sí, también aprovecho de saludar a Juan Luis, conocido de la escuela. Sobre el testeo asintomático, nosotros sugerimos el testeo asintomático en situaciones de brote, para identificar las otras personas que estuvieran transmitiendo, y eso entiendo que es lo que se está haciendo. Se ha hecho mucho testeo asintomático, por ejemplo, en los hogares de ancianos, se ha hecho también en las cárceles, en brotes grandes. Lo interesante sí es que hay que entender que un PCR negativo en un contacto asintomático no libera de la cuarentena, sino que hay que seguir la cuarentena, porque depende del momento en que uno esté haciendo el test, esa persona puede todavía estar incubando. Pero así es como se está saliendo a buscar a través de la investigación de brote. Eso es lo que hemos sabido nosotros. ¿Por qué la APS está fuera de la estrategia de trazabilidad? Mira, yo no tengo una explicación para ello. Me parece que lo que sí sé es que en regiones no es tan así que la atención primaria esté fuera de la estrategia de trazabilidad, pero en todo caso nosotros vemos, y efectivamente, como hablaba Marco, de que aquí ha habido un problema en la presencia de la APS en la respuesta a este brote,
y de hecho lo hemos recomendado en todas nuestras minutas, de que debería haber una articulación mejor, y yo creo que ese es otro tema para discutir sobre el futuro del sistema de salud, qué pasa con la conexión entre la atención primaria y el servicio de salud, y cómo es importante que los prestadores públicos, tanto de servicios de salud pública como de los servicios asistenciales, estén mejor coordinados para una situación de emergencia, y lo que nosotros tenemos justamente es una fragmentación de los prestadores públicos de salud pública, de los prestadores asistenciales y de los distintos niveles de atención, y yo creo que eso efectivamente no es bueno en una situación de emergencia. Bueno, muy bien, Jimena, el tiempo se ha pasado muy rápido. Yo de verdad quiero agradecer el esfuerzo que tú haces para poder participar de este seminario web. Es evidente que las últimas semanas han sido de gran exigencia emocional, física para ti. Te queremos dar el agradecimiento a nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre y desearte toda la fuerza para que tu experiencia pueda servir, que los tomadores de decisión de más alto nivel, particularmente el ministro Jaime Mañalich y el presidente de la República, tengan los elementos técnicos, científicos a la mano para decisiones que juegan la vida y la calidad de vida de todos los compatriotas, de todos los chilenos. Te dejamos invitada, esperamos cuando esto pase, para que nos reencontremos ya físicamente en el auditorio de nuestra universidad, junto a nuestro decano, el doctor Alberto Duñac, que además lo ha pasado mal, es intensivista, se tuvo que excusar porque está ya con síntomas de disfonía. Él dice que no es COVID-19, tendrá que No, porque también hay adenovirus, y el adenovirus da más disfonía. Eso es lo que comentábamos antes. Él te manda muchos saludos y muchas gracias, Jimena. Ahora viene un tremendo panel, ya está conectado Sebastián Pavlovich, Gabriel Cavada, estamos a la espera del doctor Tomás Regueira y de el doctor Bernucci, secretario general del Colegio Médico. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Éxito. Gracias, gracias. Bueno, pasamos a la segunda parte de nuestro seminario web, perspectivas y evaluación de la epidemia COVID-2. Quiero presentarles a Sebastián Pavlovich, abogado, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Escuela de Medicina de nuestra universidad, del doctor Gabriel Cavada, doctor en epidemiología, bioestadístico, y esperamos pronto que se sumen nuestros otros invitados. Comenzamos por el doctor Cavada. Muy buenas tardes. Usted es un hombre que ha estado directamente vinculado a el análisis de los modelos, cómo se aplana la curva, atento a las informaciones que nos llegan de nuestros internos, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, de los recursos disponibles para enfrentar esta pandemia. ¿Cómo es la semana que viene? Desde el punto de vista de la epidemiología, de la estadística, de los estudiosos de esta área, doctor Cavada, ¿a qué vamos a enfrentar concretamente esta semana que comienza ya en pocos días más? Ahí estoy. Hola Marco Antonio, Sebastián. La doctora Aguilera ya no nos escucha, ¿verdad? No, ella tuvo Los que escucho, conectarse. sí los escucho, así que cuidado, Gabriel. No. Estar un ratito escuchando. Es que quería partir saludándote afectuosamente, Jimena, porque es un gusto haberte escuchado y poder interactuar contigo. Gracias. Porque en realidad hay algunas partes de tu exposición que me dejaron un poco angustiado como bioestadístico. Y una primera pregunta que te tengo es, después de tu exposición, ¿esta epidemia realmente, con la información disponible, se puede modelar o no? Mira, voy a encender el video de nuevo. Yo creo que el modelamiento para proyectar no es muy bueno, pero sí para ver las alternativas de estrategias para responder. O sea, yo creo que mientras, si la proyección se basa
en parámetros muy teóricos yo creo que puede fallar mucho. En cambio, si se basa en la situación real observada en otros países, puede ser un poco más cercana. Pero cada país en realidad está enfrentando el brote de una forma un poco, en unas condiciones un poco distintas. Por ejemplo, la situación europea no es semejante a lo que nosotros hemos visto desde un principio, porque nosotros tuvimos más capacidad de ver el origen de la epidemia que ellos. Ellos, cuando se dieron cuenta que estaban en la epidemia, ya tenían demasiados casos, y por eso de alguna forma ellos priorizaron, por ejemplo, los exámenes para los casos graves, que es como un instinto clínico en respuesta a emergencias, pero que lamentablemente hace mal a la respuesta de salud pública porque perdieron la visión sobre el brote, por lo menos lo que pasó en Italia y España. Entonces, incluso la misma letalidad, ellos aparecen con una letalidad muy alta porque son un país envejecido, mucho más envejecido que nosotros, pero también porque tienen una parte de la cola inicial del brote perdida en los casos. Entonces va a ser mucho más adecuada el cálculo de las letalidades con los estudios de cero prevalencia que en base a los números notificados. Entonces, yo creo que el modelo siempre sirve, y me gustan los modelos, sirven, pero para la proyección encuentro que hay mucha incertidumbre. Sin embargo, también, bueno, la gente hace los modelos, pero lo encuentro particularmente útiles para analizar cuáles son las estrategias que pueden funcionar mejor en alternativas, digamos, de estrategia y tratando de usar data local. Eso es lo que yo pienso. Claro, porque a estas alturas, digamos, parece ser que lo único más o menos razonable es que uno está modelando como notificaciones y lo que sabe es un factor de crecimiento de notificaciones y no de la epidemia en realidad. Y al respecto, quería saber tu opinión acerca de lo que dijo el equipo de Kiwi de la Universidad de Chile, cuando ellos expresan muy duramente que nosotros perdimos la curva epidemiológica, que no sabemos dónde está, y no sé si me hace un poco sentido porque ya es segunda vez que te escucho que nosotros vamos a saber que estamos en bajada cuando esta cuestión ocurra, digamos. Ya no tenemos ninguna proyección de poder anticipar cuándo la epidemia va a empezar a remitir, sino que definitivamente cuando sintamos que la pendiente ya viene en baja. Sobre lo del doctor Kiwi, yo creo que nosotros como epidemiólogos nunca tenemos la certidumbre de la curva epidémica, siempre estamos siguiendo con un cierto sesgo, sabemos que no estamos siguiendo todos los casos y lo que nos interesa es ver la tendencia. Y de hecho, es bueno de hecho que se mantenga el sesgo. Nosotros aquí hemos cambiado el sesgo porque al aumentar el testeo, en el fondo se redujo el sesgo de alguna forma y se ha seguido aumentando el testeo. Entonces, hay como, ya no es la misma proporción de casos desconocidos la del principio que la del final. Entonces, ahí también hay un problema para las proyecciones. Yo creo que en un momento, más que perder la curva, lo que pasó fue que creo yo, que con el cierre del sector oriente de Santiago efectivamente se aplanó en ese momento la curva, porque ahí estaba el 90% de los casos de la ciudad, y lo que ocurrió fue que después el virus se movió, tal como se movió de China a Europa, de Europa a Estados Unidos, se movió hacia una zona más populosa y ahí prendió porque encontró un pasto seco, un montón de gente mucho más junta, con tasa de contacto más alta, y aumentó la transmisión, como decía, que estos tres factores de los cuales depende la transmisión, que es la transmisibilidad, la tasa de contacto y la duración. La tasa de contacto es mucho más alta. Además, al abrir el sector oriente, nuevamente se produjo un flujo en la ciudad, porque es un sector que atrae mucho, Providencia, Vitacura, todas esas comunas, a obreros de la construcción, a personal de servicio que proviene en esta ciudad que nosotros tenemos de comunas que son comunas dormitorios, y que se trasladan horas, una hora y media, para llegar a su trabajo, y es un traslado que es en un medio de locomoción en el cual hay una gran tasa de contacto, que son los buses, los colectivos, el metro, y eso facilitó que hubiera una mayor tasa de transmisión. Eso es lo que yo creo. Entonces no creo que se haya perdido tanto, como que en el fondo hubo un enlentecimiento de la transmisión y una transición hacia el pic, hacia cuando se movió el virus hacia el otro sector de la ciudad. Eso es lo que
Nosotros siempre cuando estábamos en esa situación de 500 casos diarios que nos preguntaban, decía, bueno, cierta meseta, es una cierta meseta porque es una transición entre un momento que está bajando, es un promedio, que no es algo que no está en ninguna parte en realidad, entre una situación que iba a la baja y otra que iba subiendo, y que se empezó a subir cada vez más aceleradamente, en la medida además que hemos visto que el clima también está más frío. Y Tenemos tenemos algún... tenemos otra Sí, pregunta, se nos está llenando, disculpe doctor Gabriel, del ex subsecretario doctor Jaime Barros, queremos saludarlo. Él pregunta a propósito de las reformas, y quiero hacerla a Sebastián Pavlovich y también a Jimena Aguilera, plantea que no solo es necesario reformar nuestra autoridad sanitaria, sino también el rol que ha jugado la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, y particularmente lo que tiene que ver con el momento en que esté disponible la vacuna o antivirales que sean efectivos para el tratamiento del virus, más de lo que tenemos ahora como arsenal terapéutico. ¿Cuál es el rol? ¿Cuáles son las reformas pendientes a nivel de la estructura de la gobernanza internacional en salud, hablando directamente de la Organización Mundial de la Salud? Sebastián y Jimena. Wow, la tremenda pregunta. Bueno, primero que todo quería saludar a Jimena, qué gusto tenerla acá. Es siempre un placer y un gusto escucharla. Nos tocó trabajar en su época enfrentando la pandemia del H1N1, que claro, comparado con esto, digamos, eso fue bastante más acotado. No, con 2 millones de casos. No, sí, pero en De términos de letalidad al menos, digamos, se pudo controlar. Y eso claro. justamente como en algún sentido fue exitosa, nos hace mirarla quizás con cierto desdén, y es ahí donde una de las dudas que yo siempre he tenido es cómo logramos que los aprendizajes no sean solo a porrazos, sino que también aprendamos como institucionalidad de las cosas buenas que se hacen. Si uno piensa, por ejemplo, en el plan de acción del coronavirus, no está estructurado como lo estaba para el año 2009, que en el fondo tú habías trabajado durante varios años, lo habíamos dado vuelta, había sido formalizado, había sido estudiado, sabíamos perfectamente no solamente la autoridad máxima, sino que toda la estructura ministerial de alguna manera estaba aceitada para ese evento, y si uno ahora busca en la página web del Ministerio, el plan de acción es una serie de iniciativas que no parecen estar completamente articuladas, y no hay un documento al cual uno pueda echar mano, y las fases, yo tengo la impresión de que han sido decretadas más mirando ese antiguo documento, o bien lo que está en el Reglamento Sanitario Internacional, porque no hay no estaba preparado de alguna manera ese trabajo técnico. Y en ese sentido, yendo un poco a la pregunta que plantea Marco y Jaime, a través de Marco, creo que en algún sentido la institucionalidad internacional hoy día cruje, en parte porque fue diseñada donde las estructuras de poder internacional eran distintas a lo que hoy día existe, y todavía no se han podido acomodar justamente a ese cambio de eje en las relaciones de poder entre las grandes potencias. Y eso es un ejemplo de cómo termina por afectar la capacidad que tienen estas instituciones de reaccionar ante este evento, porque pareciera que, pese a que también en China se originaron algunos brotes de enfermedades hace una década, se pudo controlar en esas ocasiones mejor de lo que se pudo hacer ahora en términos de flujo de información y de confianza en la institucionalidad. Y yo creo que sin duda plantea un desafío para que estos organismos, en conjunto con los estados del que son parte, repiensen su estructura de comunicaciones y de coordinaciones. Esa es mi impresión a priori. Jimena, que ha sido colaboradora de OMS durante varios años, probablemente tiene una visión que es más de adentro, que puede ser probablemente mucho más informada de la que puedo dar yo desde acá. Sí, gracias, un gusto verte, Sebastián. Mira, yo creo que yo dije en una entrevista que me hicieron muy tempranamente en este brote de que la OMS había perdido el liderazgo en el control del coronavirus, y me llamaron de la OMS, incluso me preguntaron por qué había dicho eso.
Yo creo que en el caso del 2003, que estaba la doctora Brundtland, ella no tenía instrumentos para hacer lo que hizo. Ella no tenía un reglamento sanitario internacional que le permitiera haber decretado o haber declarado o pedido de que la gente no viajara a China y a Canadá. Y a posteriori se vio que esa recomendación fue muy eficaz en reducir la exportación de casos del SARS coronavirus 1. Pero también se le hizo muchas críticas, porque la doctora Brundtland tuvo muchas críticas durante su periodo en la OMS, y duró un periodo, no se presentó a reelección, de hecho, ahora es parte de un comité asesor de la OMS. Tuvo muchas críticas por el impacto económico que tuvo esa recomendación, que llegó, por ejemplo, en el caso de China, el impacto del SARS-1 llegó a tener, me parece que fueron como 2 puntos del Producto Interno Bruto, que es una enormidad. En este caso, después del brote de ébola del 2014, donde también hubo una gran crítica a la doctora Chan, que estaba de directora de la OMS, yo participé en una de las hubo 4 comisiones grandes para discutir sobre la arquitectura global de respuesta a brotes. Y se hicieron una serie de recomendaciones para OMS porque se consideró que en el brote de ébola había sido muy lento en decretar la emergencia, porque había escalado el problema. ¿Se acuerdan que estaba en Côte d'Ivoire? Después... Nigeria. Claro, no, eso fue después, eran los 3 países que están al lado de la costa de Marfil, y resulta que ya había saltado de un país a otro, de otro país, ya habían 3 países africanos afectados, que para el reglamento es internacional, pero bastó que se enfermara un español y un americano, y ahí se convocó el comité de emergencia. Todo ese tiempo no se había convocado el comité de emergencia, y apenas se convocó, se decretó que era emergencia internacional. Y en este caso, yo creo que la OMS va a tener un escrutinio de cuál fue la primera recomendación, el que no se hubiera decretado inmediatamente la emergencia, y que no se hubiese hecho en ningún momento recomendación de no viajar. O sea, la OMS no recomendó no viajar a China, ni tampoco que hubiera, por ejemplo, un test de salida para los países que estaban afectados. Después, cuando empezó el brote en Italia y en España, muy fuerte, tampoco hubo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y recién se vinieron a volver a reunir el comité de emergencia desde enero hasta fines de abril. Y entre medio, que pasó todo el brote de Italia, no hubo ninguna recomendación temporal. Entonces, sin llegar a lo que dice Trump, que realmente no es efectivo, porque dado el reglamento sanitario, en el momento que China notificó, que fue el 31 de diciembre, todos los países a través de sus centros de enlace estuvieron al tanto de lo que pasaba y empezaron a prepararse. Por lo tanto, no es verdad que no había alerta, porque alerta había. Pero sí es llamativo el tema de las recomendaciones que se hicieron, y por ejemplo las cuarentenas, o sea, se recomendó de hecho las recomendaciones están relacionadas con no controlar a los viajeros, o sea, no interrumpir el libre tránsito de viajeros, sino que establecer medidas, pero que no interrumpieran el libre tránsito. Y de hecho, los países que inmediatamente cerraron las fronteras, Singapur, por ejemplo, no esperó la recomendación de la OMS, cerró inmediatamente, y de hecho todos los que han ido cerrando les ha ido mejor. Después tampoco nunca ha habido recomendación de cuarentena total. Y los países que han hecho cuarentena total, de alguna forma les ha ido un poco mejor. Sí hay recomendación de que no abrirla. Entonces hay temas con la estructura de respuesta que ha tenido la OMS, y bueno, pero la OMS lo que sí tiene es el reglamento tiene un comité de examen, en el cual, y ya anunciaron que va a haber un comité independiente de análisis, y se va a discutir todo lo que pasó y las medidas que se tomaron para justamente reestructurar nuevamente el sistema y tener un mejor pie. A mí me parece que a veces se toma demasiado en consideración las consecuencias económicas de las medidas, y no tanto el tema de salud, porque al final las consecuencias económicas son mucho peores con un brote como este, que está diseminado en todo el mundo y tiene a todo el mundo en jaque. Entonces, y yo creo que es sano tener esos ejercicios posteriores, y que acá también deberíamos tenerlo, en realidad, para lograr superar todos los problemas que hemos detectado, más allá de la crítica política, qué sé yo, sino que de cómo mejorar y estar en mejor pie, porque como veíamos ya hemos pasado 3 pandemias en este siglo, y llevamos 20 años, o sea, y la verdad es que la globalización produce un riesgo cada vez creciente de tener este tipo de eventos.
Sí, Jimena, ¿qué percibes tú van a ser aquellos hábitos, medidas sanitarias, formas de adaptación que van a ser permanentes o van a estar mucho tiempo con nosotros una vez que se acabe esta pandemia y antes de que llegue la próxima? Las medidas de distanciamiento social, eh, una ola antiglobalizadora, los países se van a cerrar en contextos autoritarios y nacionalistas, va a haber, ¿crees tú, una explosión de mayor solidaridad y expresiones comunitarias? Tu experiencia de aquellos países que han pasado por situaciones ya como estas en epidemias anteriores, ¿a qué tipo de vida tenemos que esperar nos vamos a tener que adecuar en los próximos meses una vez que dejemos atrás COVID-19? Mira, yo creo que el ser humano es tan capaz de producir estos fenómenos por la invasión que hace de los ecosistemas y que finalmente somos un peligro nosotros para el planeta y casi que el planeta se defiende de nosotros generando estos virus, digamos, para que se regule de alguna forma, pero somos una especie tan capaz que yo creo que vamos a lograr tener una vacuna. Y no creo que vayamos a tener cambios en el muy largo plazo, porque entre el desarrollo de una vacuna o el desarrollo de un antiviral o un medicamento se va a lograr volver a una normalidad en un plazo no tan largo. Y claro, el tema es que la vacuna, que ya hay varios que hay ensayos y hay vacunas que están bien adelantadas en Estados Unidos, en China, en Europa, va a demorarse en estar disponible para todo el mundo, porque se necesita una capacidad instalada de una capacidad de plantas productoras, y ese es otro desafío que entiendo que Sebastián iba a abordar, y yo creo que no voy a alcanzar a verlo si me voy a tirar a las 7, pero yo creo que existe esa posibilidad en realidad, o sea, más que cambios en el largo plazo, porque si no, claro, tendríamos que tener una forma en que nos vamos a ir adaptando, porque sin vacuna lo que va a ocurrir es que la enfermedad se va a transformar en una endemia, y con la vacuna también, la verdad, porque va a ser muy difícil que desaparezca, pero eso significa que vamos a tener varios años en que vamos a tener brotes. No sabemos con qué cercanía va a haber las olas, si van a haber más de una ola en un año, digamos. Eso es lo que hay que mirar con los europeos, qué pasa ahora cuando entren al verano y qué va a pasar cuando pasen de nuevo al otoño. Pero esas olas, puede ser que la primera ola sea la más grande, o puede ser como en la pandemia del 18, que la segunda ola fue más grande, pero después van a ser más pequeñas, entonces. Y yo creo que por más que todavía no se sabe la inmunidad que produce la enfermedad, no hay 5 millones de casos y no hay personas reinfectadas, así que yo creo que la inmunidad produce, y por lo tanto vamos a lograr tener una vida más normal en un plazo mediano, si es que no hay una vacuna que lo adelante eso en un par de años. Y no Muy creo que bien, vaya Jimena, a son las 7 cambio ya. total de vida. Te liberamos entonces, gracias por acompañarnos en los comentarios y reitero el agradecimiento en nombre de nuestra Facultad de Medicina y de la Universidad Finisterre. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias, saludos a Un gusto Gabriel. verte, Jimena. Bueno, preguntas finales para el doctor Cavada y para el profesor Sebastián Pavlovich. Gabriel, tu opinión técnica sobre las últimas medidas tomadas por el gobierno, particularmente aquellas anunciadas respecto a la definición de contacto, la propia cuarentena total en la región metropolitana, ¿es suficiente? ¿Qué debería ocurrir desde la perspectiva del seguimiento del modelo que están haciendo ustedes en la Universidad Finisterre? Mira, yo creo que respecto de lo que, bueno, Jimena fue mucho más explícita que yo al respecto, pero yo creo que no tenemos una proyección muy exacta de qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, creo que sí, los números de la epidemia se van a disparar muchísimo más. Creo que un posible pic, a pesar que Jimena no se casa, digamos, con un pic de la curva,
pero yo creo que esto se va a poner un poco más aciago en la primera o segunda semana de julio. ¿Mm? Es muy interesante porque a estas alturas, fíjate que si uno mira, digamos, la vigilancia epidemiológica que hacen los centros Centinela, una cuestión que acopia la Facultad de Medicina en la Universidad Católica, a partir del 15 de abril hasta hoy día, el único virus que está circulando causante de una enfermedad respiratoria aguda es el COVID-19. O sea, lo que vamos a esperar es que toda la letalidad por enfermedad respiratoria y toda la incidencia de enfermedad respiratoria que vamos a tener de aquí a un futuro mediano va a ser solamente debido a COVID-19. Fíjate que, pucha, desgraciadamente no le alcanzamos a preguntar a Jimena. Jimena dijo que en H1N1 había tenido 2 millones de contagios. Probablemente es una cifra que nosotros repitamos para COVID-19. ¿Ah? Pucha, con información solo disponible, yo mismo había calculado alrededor de 1,5 millones de susceptibles. Pero muy probablemente seamos más, y por lo tanto las cifras que veamos en términos de, ya te digo, de contagios, de uso del sistema hospitalario y de estrés del sistema hospitalario, yo creo que van a ser mucho más abultadas de lo que estamos viendo ahora. Muy bien, muchas gracias, doctor Cabá. Y finalmente, para terminar nuestro encuentro web, el tercer Conversemos sobre COVID-19, una pregunta que queda pendiente, que tiene que ver con el futuro inmediato, la disponibilidad de antivirales que deban usarse masivamente, vacunas. Ya lo ha dicho la doctora Aguilera y parece evidente, en los próximos meses vamos a tener una vacuna sintetizada ya habiendo sido estudiada en las distintas fases para que sea segura su uso en seres humanos, y por lo tanto después viene una enorme y potente, gigantesca negociación. Si esto es un bien público, el derecho a la patente, la innovación, probablemente van a ser laboratorios privados los que la obtengan y la comercialicen. ¿Cuál es la visión suya, profesor Pavlovich, de ese proceso que Chile debe prepararse como país pequeño, no país poderoso, pero que va a requerir de vacunas una vez que esté disponible en el mercado internacional? Bueno, ese tema que tú planteas, Marco, es sin duda uno de los complejos, de los temas más complejos a abordar en términos de política pública y en términos de estrategia. Obviamente, particularmente para un país pequeño como Chile, yo creo que en eso tenemos que ser bien realistas y creo que la estrategia debería ser de abogar por el multilateralismo. Y en ese sentido ya ha habido iniciativas y Chile ha suscrito algunas de esas iniciativas justamente para lograr que el conocimiento, primero el conocimiento sobre el virus sea de dominio público, y a partir de ese conocimiento compartido como humanidad seamos capaces efectivamente de privilegiar la colaboración por sobre la competencia, y a partir de eso encontrar una vacuna o encontrar un tratamiento que sea capaz de enfrentar este desafío sanitario mundial. Y en ese sentido, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado también, porque las patentes tendemos a verlas muchas veces como solo un obstáculo para el acceso a la salud, y no como una herramienta que incentiva la investigación, que nos permite encontrar respuestas a enfermedades para las cuales hoy día no existen. Tenemos, yo creo que en parte una visión que no es completamente equilibrada respecto de cuál es el sentido que tiene el premiar la capacidad de innovación. Pero obviamente, atendida la naturaleza de este desafío,
creo que como país deberíamos sumarnos y en lo posible liderar todos los esfuerzos para que haya una estrategia de multilateralismo que permita y asegure el acceso universal al conocimiento que surja de todas las investigaciones científicas que se están dando. Pero por otro lado, tampoco podemos desde ya amenazar a quienes hoy día están invirtiendo en investigar que esa inversión no va a tener ningún tipo de retribución. O sea, creo que los países efectivamente tienen que premiar y estimular que esa investigación se dé al interior de sus países y también que la que se da a los países más desarrollados no tenga el incentivo de apropiársela en términos de no compartirla. Y creo que ahí el esfuerzo multilateral es clave. Muchas gracias, profesor Pavlovich. A nombre de la comunidad académica de la Escuela de Medicina de la Universidad Finisterre, de Ernesto Vega, director de la escuela, del decano Alberto Duñac, quisiera agradecer la participación de todos ustedes, excusar la inasistencia tanto del doctor Regueira, por razones entendibles. Él está en la primera línea de la lucha en la unidad de cuidado intensivo en coronavirus, iba a conectarse de turno, probablemente no lo pudo hacer. Lo mismo el doctor Bernucci, que juega un rol clave en el colegio médico. Queremos destacar que en este ciclo de encuentros hemos invitado exclusivamente a mujeres líderes, la doctora Rubilar, la doctora Siches y ahora la doctora Aguilera. Pronto vamos a anunciar a aquellos que nos escuchan el encuentro del próximo viernes, ya el cuarto ciclo, el cuarto encuentro de este ciclo, que esperamos siga convocando no solo a la comunidad universitaria, sino a muchas cientos de personas que se han unido ya todos los viernes a partir de las 18 horas. Muchas gracias, ha sido una gran conversación desde el punto de vista científico, técnico, académico, y esperamos seguir aportando desde la Universidad Finisterre al conocimiento para superar este desafío que nos afecta como sociedad, como país, como comunidad, que es el COVID-19. Nos vemos el próximo viernes a las 18 horas en otro Conversemos sobre COVID-19. Feliz fin de semana. Igualmente, un abrazo a todos. Chao. Chao, un abrazo.